El gran auditorio de la Universidad de Leyland está completamente lleno. Estudiantes, profesores e investigadores de distintas partes del país ocupan cada asiento, envueltos en un murmullo expectante. En el escenario, el canciller Stern se adelanta al atril con una sonrisa orgullosa. Su voz resuena con autoridad mientras presenta al invitado principal del octavo simposio anual de neurociencia, el doctor Alex Nelson, a quien describe como una de las mentes más brillantes y prometedoras del campo. Habla de su talento, de su impacto académico y del futuro revolucionario que representan sus investigaciones. Cuando Nelson aparece, el público estalla en aplausos. Él avanza con seguridad, saluda con un gesto contenido y se coloca frente al micrófono. Antes de comenzar su discurso, toma la botella de agua que estaba preparada para él, bebe un sorbo y sin previo aviso su cuerpo se desploma. El sonido seco de su caída corta el entusiasmo del auditorio. Durante unos segundos nadie reacciona hasta que el pánico se apodera del lugar. Horas más tarde, en la sede del CBI, el teléfono suena con insistencia. Rigsby atiende y tras escuchar brevemente, cubre el auricular y le dice a Patrick Jane que la llamada es para él. Es una doctora llamada Miller. Jane, con su actual despreocupación, responde que no se encuentra, pero casi de inmediato cambia de opinión. Toma el teléfono y de manera poco habitual en él, se muestra inseguro, tenso, como si cada palabra pesara más de lo normal. Al colgar, Jane se dirige directamente a la oficina de Teresa Lisbon. Le pregunta si un asesinato ocurrido en una universidad estatal entra dentro de la jurisdicción del CBI. Lisbon responde que podría hacerlo siempre y cuando consigan desplazar a la policía local. Jane, con una seriedad poco común, le pide un favor personal, que se haga cargo del caso. No da demasiadas explicaciones, pero su tono deja claro que para él es importante. Mientras tanto, en la comisaría local, Sophie Miller está siendo interrogada. Es una mujer inteligente, serena en apariencia, aunque la presión empieza a notarse en su mirada. Los oficiales no pierden el tiempo. Le recuerdan que Alex Nelson era su ex marido y que por ese motivo se ha convertido en la principal sospechosa. Varios testigos la vieron discutiendo con él poco antes de su muerte y también la vieron marcharse apresuradamente del lugar. Le preguntan cómo es posible que una solución de cianuro de hidrógeno al 10% haya terminado en la botella de agua que Nelson bebió frente a cientos de personas. También sacan a relucir antiguos episodios de violencia y conflictos durante su relación. Sophie responde con firmeza que todo eso quedó atrás, que ambos habían decidido dejar atrás el pasado enterrado para poder trabajar ahora juntos como colegas profesionales. De una sala contigua, tras un vidrio unidireccional, Patrick Jane y Teresa Lisbon observan el interrogatorio. Lisbon le pregunta a Jane por qué está tan convencido de la inocencia de Sophie. Él responde con total simplicidad que es porque ella le dijo que no lo hizo. No da más detalles y su actitud críptica deja claro que hay algo más que no está dispuesto a compartir todavía. Lisbon y Jane discuten el caso con un oficial de alto rango de la policía local. El hombre está convencido de que Sophie terminará confesando si continúan presionándola. Lisbon no está de acuerdo. Sostiene que no tienen pruebas suficientes para retenerla y ejerciendo su autoridad reclama la jurisdicción del caso para el CBI. La discusión se vuelve tensa hasta que un joven agente interrumpe con un volante que ha sido pegado por toda la universidad. Proviene de la Liga por la Igualdad Animal. En él se afirma que Alex Nelson recibió lo que merecía por los experimentos realizados con animales. Con esta nueva información, Lisbon señala que ahora hay más sospechosos sobre la mesa. A regañadientes, el oficial local se ve obligado a ceder. De regreso en la sede del CBI, Lisbon y el director Minelli se reúnen con el canciller Stern. Sobre la mesa hay carteles de los activistas, amenazas explícitas y advertencias dirigidas a un científico llamado Louis Stutzer. Stern explica que Nelson y Sophie Miller trabajaban junto a Stutzer en el Instituto Stutzer, uno de los pilares académicos de la universidad. Deja muy claro que la investigación de Stutzer es vital para el prestigio y el futuro de la institución, y pide que el caso se maneje con absoluta discreción.
Cuando el canciller se retira, Minnelli reprende a Lisbon por involucrarse en un caso relacionado con derechos animales, temiendo que se convierta en un escándalo mediático difícil de controlar. Más tarde, Patrick Jane se presenta en la oficina de Lisbon para agradecerle que no le haya contado al director que él la presionó para tomar el caso. Lisbon, cansada de medias verdades, le exige explicaciones. Le recuerda todo lo que ha arriesgado por él y le dice que merece saber por qué está ayudando a Sophie Miller. Jane cierra la puerta y con visible dificultad le confiesa toda la verdad. Sophie fue su psiquiatra después del asesinato de su esposa y su hija. Durante su colapso emocional, fue internado en un hospital psiquiátrico y ella fue quien lo trató. Lisbon recibe la confesión con respeto y gratitud, no hace más preguntas. En ese momento, Van Pelt entra para informar que Rigsby revisó las cámaras de seguridad de la universidad y que ella estuvo investigando la Liga por la Igualdad Animal, pero hasta ahora no han encontrado nada relevante. Poco después, Jane y Lisbon se trasladan a la universidad y visitan el Instituto Stutzer. Ahí los recibe Kerry Sheehan, la asistente del Dr. Stutzer. Al preguntarle por Alex Nelson, su reacción es extraña, contenida, casi incómoda. Se limita a decir que era un buen hombre. Luego los conduce al despacho de Stutzer, donde finalmente entran en contacto con el corazón de la investigación científica que rodea todo el caso. En el laboratorio, Stutzer les presenta a una chimpancé llamada Susie. Explica que cuando llegó era agresiva, especialmente con la comida, pero que tras intervenir una zona específica de su cerebro, ahora es dócil y colaborativa. Jane observa todo con atención. Stutzer admite que los activistas los han amenazado antes, pero asegura no sentirse intimidado y le muestra que guarda un arma para protegerse. Con orgullo, continúa explicando que su tecnología podría erradicar la violencia humana y crear un mundo más pacífico. Incluso les enseña otra sala donde ya han comenzado las primeras fases de experimentación en humanos. Al salir del lugar, Sophie Miller aparece de forma inesperada. El encuentro es incómodo. Lisbon, percibiendo la tensión, decide dejarlos solos y espera en el coche. Sophie agradece a Patrick por haberla ayudado a salir de custodia, aunque él aclara que fue la Liga por la Igualdad Animal quien pagó la fianza. Hay una conexión evidente entre ambos, compleja y difícil de definir. Conversan brevemente, pero quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre la verdadera naturaleza de su relación. Mientras el caso avanza, Patrick Jane no puede quitarse a Sophie Miller de la cabeza. La forma en la que se despidieron, las cosas que no dijo y las que evitó responder deja una sensación incómoda. Aún así, vuelve a concentrarse en la investigación. En la sede del CBI, Cho, Van Pelt y Rigsby revisan durante horas las grabaciones de seguridad de la universidad. El proceso es lento y tedioso, pero finalmente algo llama su atención. Una furgoneta sospechosa que aparece cerca del lugar poco antes de la muerte de Alex Nelson. Aunque la matrícula solo se ve parcialmente, un logotipo en uno de los laterales permite identificar a la empresa propietaria. Con esa información, el equipo organiza una intervención rápida. Se trasladan a un edificio que aparenta estar abandonado, oscuro y silencioso, con ventanas cubiertas de polvo y puertas oxidadas. Al entrar, se encuentran con una escena tan extraña como inquietante. Un hombre desaliñado, vestido únicamente con una camiseta interior, está sentado tranquilamente en un sillón, rodeado de gatos que se mueven libremente por el lugar. De regreso en la comisaría, Cho interroga al sujeto. El hombre confiesa sin demasiado esfuerzo haber asesinado a Alex Nelson y declara que también planeaba matar al Dr. Stutzer por su trato cruel con los animales. Habla con una convicción perturbadora y tras su confesión pregunta con total naturalidad si puede irse a casa para alimentar a sus gatos. Cuando Cho le pregunta por la Liga por la Igualdad Animal, el hombre explica que se trata de un grupo que cree que los animales deben tener exactamente los mismos derechos que los humanos. Se presenta con orgullo como el presidente del Consejo Supremo de la organización. Aunque su comportamiento roza la locura, sabe lo suficiente sobre el crimen como para justificar que permanezca bajo custodia mientras se revisan sus pertenencias y se solicita una evaluación psiquiátrica. Aún así, algo no termina de encajar.
En paralelo, Lisbon y Jane se dirigen a entrevistar a Emily Nelson, la viuda de Alex. Su casa es silenciosa, casi opresiva, llena de cajas sin abrir y arreglos florales que nadie parece haber movido. Emily es una mujer frágil, tímida, visiblemente abrumada por la muerte de su esposo y por los preparativos del funeral. Lisbon le hace preguntas directas mientras Jane se mueve por la casa observando pequeños detalles como suele hacer. Emily recuerda una ocasión en la que fue al despacho de Alex y escuchó una discusión con una mujer. Cree haber oído el nombre Rosie, aunque no está segura. Jane se acerca, le toma la mano con suavidad y le habla con una extraña mezcla de calidez y firmeza. Le aconseja que, después del funeral, se vaya lejos, a un lugar hermoso, y empiece de nuevo. Le pide que prometa luchar contra su tendencia a depender de los hombres controladores. Emily asiente con timidez, casi como una niña buscando aprobación. Cuando salen de la casa, Jane comenta que Emily no sería capaz de matar a nadie a menos que alguien se lo ordenara con una voz firme y autoritaria. Esa observación lo lleva a pensar de inmediato en Kerry Sheehan, la asistente del Dr. Stutzer. Jane explica que Alex Nelson era un hombre extremadamente controlador y que parecía tener una preferencia muy específica por cierto tipo de mujeres. Tanto Sophie como Emily eran morenas naturales que se teñían el cabello de rubio. Kerry también es rubia, y su reacción extraña al hablar de Alex refuerza la sospecha de que mantenían una relación secreta. Cuando llegan a la casa de Kerry Sheehan, el ambiente es inquietantemente silencioso. La puerta está entreabierta. Dentro la encuentran sentada en una silla sin vida. En el suelo hay una botella de veneno y una nota breve que dice simplemente perdóname, lo que da la impresión de que se quitó la vida. El médico forense confirma que la causa de la muerte es cianuro, el mismo veneno que mató a Alex Nelson. Van Pelt encuentra en la basura una fotografía rota de Alex y Kerry juntos, lo que refuerza la teoría de una relación amorosa. Poco después, frente a la casa, el canciller Stern habla como si el caso estuviera resuelto. Da a entender que la muerte de Kerry cierra el asunto y que la implicación del FBI ya no es necesaria. Lisbon no lo permite. Le deja claro que incluso si Kerry se quitó la vida, eso no prueba que haya sido ella quien mató a Alex y que la investigación debe continuar. De vuelta en la sede del FBI, Lisbon reúne el equipo y repasa los hechos. Explica que el suicidio de Kerry parece armado. Las notas que se suelen dejar en estos casos suelen ser largas, explicativas, llenas de emociones, no una frase escueta. Van Pelt añade que no tiene sentido que una científica eligiera una muerte tan dolorosa cuando tenía acceso a medicamentos que le habrían permitido morir sin sufrimiento. Jane propone que quizá Kerry se sentía tan culpable que quiso castigarse. Lisbon percibe que Jane tiene prisa por cerrar el caso, algo inusual en él, y se lo señala. Jane responde que ella también quiere terminarlo, pero Lisbon aclara que lo único que realmente quiere es la verdad. Insiste en que Sophie sigue siendo una sospechosa importante debido a su vínculo emocional con Alex. Jane sugiere entonces que visiten a Sophie para aclarar de una vez las dudas que rodean la muerte de Alex y Kerry. Antes de partir, Jane aconseja a Lisbon sobre cómo manejar la conversación con Sophie, como si anticipara cada reacción. En el Instituto Stutzer, Sophie y un colega realizan una prueba frente a ellos. Observan cómo un sujeto responde a dilemas éticos mientras aplican una corriente eléctrica en una zona específica del cerebro. Sophie explica que las preguntas son las mismas, pero que pueden manipular la respuesta moral del sujeto, empujándolo hacia el bien o hacia el mal, anulando el pensamiento consciente. Jane se muestra fascinado, casi entusiasmado, con la idea de participar en el experimento, tanto como sujeto como un controlador. Mientras tanto, Lisbon lleva a Sophie aparte y le pregunta directamente por la muerte de Kerry Sheehan. También le pregunta si sabía que Kerry y Alex tenían una relación. Sophie admite que Kerry le había contado que estaba involucrada con un hombre casado, pero asegura que no sabía que se trataba de Alex. Lisbon y Van Pelt se sorprenden, ya que Kerry y Sophie no parecían ser específicamente cercanas.
En ese momento, Jane hace un descubrimiento crucial. El mono que está en la jaula no es Susie, sino Rosie. Susie nunca se volvió dócil. El experimento falló y los animales fueron intercambiados para falsificar los resultados. Sophie termina admitiendo el cambio y finalmente reconoce que el proyecto entero es un fraude, aunque insiste en que estaban muy cerca de lograr un avance real. Jane empieza a creer que Sophie está involucrada de algún modo, pero ella niega rotundamente haber participado en los asesinatos. Él se muestra frustrado al darse cuenta de que Sophie sabía que las muertes de Alex y Kerry estaban siendo usadas para encubrir un fraude, y aún así no dijo nada. Jane le pregunta si Stutzer fue el asesino, pero ella responde que no lo sabe. Antes de irse, Jane le dice que le dará una oportunidad. Si ella es culpable, puede marcharse del país y desaparecer. Sophie lo llama de vuelta solo para reafirmar una vez más que no tuvo nada que ver con las muertes. Jane entonces comienza a preparar una trampa final. Patrick Jane pone en marcha su plan con absoluta calma, como si todo estuviera ya decidido en su mente. Mientras el resto del equipo del CBI observa de la distancia, él habla por teléfono con el director Minelli. La conversación es breve y tensa. Minelli se niega rotundamente a autorizar lo que Jane propone, consciente del riesgo que esto implica. Aún así, cuando Jane cuelga, deja que todos crean que tiene luz verde. Nadie lo detiene. Todos saben que, cuando Patrick actúa así, algo importante está a punto de suceder. Poco después, Sophie Miller se acerca al Dr. Stutzer con una emoción apenas contenida y le dice que el motor de la moralidad funciona. En el laboratorio, Patrick está sentado en la silla del experimento, conectado a sensores y cables. Primero calibran su cerebro hacia el bien. Le presentan un dilema ético y él elige la opción moralmente correcta sin dudar. Luego, Sophie ajusta el sistema hacia el mal. Ante el mismo dilema, Patrick toma la decisión opuesta, egoísta y cruel. El contraste es tan claro que resulta perturbador. Stutzer está eufórico. Para él, esto es la confirmación definitiva de años de trabajo. Llaman al canciller Stern para que presencie el experimento. Stern observa fascinado, convencido de que está frente a un descubrimiento que va a cambiar el mundo y asegurará el prestigio eterno de la universidad. Cuando el experimento termina, Patrick se quita los sensores y sale de la sala de control. Le piden que regrese para recalibrar su cerebro, pero se niega. Sophie admite que Patrick sigue calibrado hacia el mal. El ambiente cambia de inmediato. La tensión se vuelve palpable y todos corren hacia él a la sala contigua. De repente, Patrick toma el arma de Stutzer y apunta directamente al profesor. Su voz es firme, fría, casi irreconocible. Dice que las personas buenas hacen cosas buenas y las personas malas hacen cosas malas, y que ahora va a comprobar cuál es la verdadera naturaleza de cada uno. Con el arma levantada, le pregunta a Stutzer quién mató a Alex Nelson y a Kerry Sheehan. Stutzer, aterrorizado, insiste en que no lo sabe. Jane no le cree, gira el arma y la apunta hacia Sophie. Le dice a Stutzer que si no le dice la verdad la va a matar. En medio de la tensión, Jane le guiña un ojo a Sophie, un gesto casi imperceptible que ella entiende de inmediato. Sin que el profesor ni el canciller lo noten, Patrick dispara. Sophie cae al suelo. Del exterior del laboratorio, el resto del equipo del CBI espera con tranquilidad, sabiendo que todo forma parte de la supuesta puesta en escena. Dentro, Patrick continúa presionando, alternando amenazas entre Stutzer y Stern. Finalmente, apunta el arma al canciller y exige la verdad. Stutzer sigue negándolo todo. Patrick amartilla el arma, dejando claro que no está bromeando. El miedo rompe a Stern. En un ataque de pánico confiesa. Admite que él asesinó a Alex Nelson y a Kerry Sheehan. Dice que lo hizo para proteger la universidad y sobre todo para proteger a Stutzer. No podía permitir que Alex expusiera el fraude del motor de la moralidad y destruyera años de inversión, prestigio y ambición. Revela que guardó el cianuro en el sótano de su casa y da instrucciones precisas sobre dónde encontrarlo. En ese momento, Lisbon entra en la sala y arresta al canciller Stern. Al darse cuenta de que Sophie no está realmente herida y de que todo fue una trampa,
Stern intenta retractarse y afirma que su confesión no es válida porque fue obtenida bajo coacción. Lisbon, serena, le informa que hay agentes registrando su casa con una orden judicial. Le leen sus derechos y se lo llevan esposado. Patrick observa la escena con una satisfacción silenciosa. Stutzer, en cambio, queda completamente devastado al comprender que su gran obra no era solo un fraude, sino que también fue la causa de 2 muertes. Tiempo después, en el patio de la universidad, Patrick y Sophie se despiden. El ambiente es tranquilo, casi melancólico. Patrick le dice que su deuda está saldada y si alguno de sus futuros amantes termina muerto, espera que no lo llame. Sophie sonríe con tristeza y le confiesa que su carrera como científica ha terminado, por lo que probablemente vuelva a ejercer como psiquiatra en la práctica privada. Patrick le da un beso casto en la mejilla y le desea suerte. Luego se aleja sabiendo que algunas personas llegan a nuestras vidas no para quedarse, sino para ayudarnos a sobrevivir a ellas. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy cubriendo los capítulos uno por uno, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscribite así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.